Buenos días, estamos aquí en el Congreso de Gerencia, donde vamos a realizar la ponencia del artículo con el título La gerencia en el aula, profesor, alumnos y las TIC, el cual fue realizado por mi persona, el doctor Roger Freire, mi compañera, la doctora Judith Díaz. Ambos somos profesores de la Universidad Agraria del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrarias, de Ingeniería en Computación e Informática, en Guayaquil, Ecuador. Podemos partir de que las universidades en búsqueda de la excelencia académica tienen un papel muy importante cuando hablamos de la gerencia en el aula, donde el profesor es quien hace el papel de gerente y quien contribuye en la optimización del desempeño de los estudiantes. En este trabajo se hace una revisión documental de los elementos que intervienen en la gerencia en el aula, con la finalidad de que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo. Hoy en día las instituciones de educación superior han incorporado las tecnologías de información y comunicación, TIC, con la finalidad de optimizar los procesos académicos, pero además de esto se debe orientar y guiar al gerente en el aula en la incorporación de las TIC desde el punto de vista pedagógico, es decir, didáctico-tecnológico, para promover en la comunidad universitaria el uso de las TIC, además de las herramientas tecnológicas como el aula virtual y la biblioteca virtual. En este artículo se describen los elementos en la gerencia en el aula, las características que debe tener el gerente del aula, cómo debe implementar las herramientas de las TIC para soportar los procesos educacionales y la importancia de generar nuevos conocimientos significativos en el aprendizaje de los estudiantes. Se debe considerar como estrategia en el ámbito académico exigir a todo profesor la formación y actualización permanente en el uso de las TIC, de manera que se impacte positivamente en el desempeño del gerente en el aula como docente, en el desempeño del estudiante universitario y, consecuentemente, en la excelencia de la educación superior. La gerencia en el aula es una tarea consustancial a la función del docente universitario, donde debe realizar esta función entre el profesor y los estudiantes, adicionando un nuevo elemento como lo es las tecnologías de información y comunicación. Por tal motivo, se entiende que la gerencia en el aula es una tarea inherente a la acción docente, que requiere el desarrollo de destrezas, habilidades, conocimientos y técnicas que faciliten su ejecución y propendan al mejoramiento y optimización del desempeño de los estudiantes desde una perspectiva de desarrollo continuo y permanente. Para la gerencia en el aula, además de los actores, los cuales son profesor, estudiante y TIC, se necesita que los recursos tecnológicos educacionales tengan fácil y rápido acceso, independientemente de su formato. Por esta razón, se aprovechan las bondades de las tecnologías de información y comunicación para permitir el desarrollo de competencias académicas cuando se utiliza la enseñanza asistida por computador. Y de paso, que el nivel de estudiantes consigan un buen rendimiento académico. La preocupación de la Universidad Agraria del Ecuador, como de todas las universidades del mundo, ante el problema del bajo rendimiento estudiantil, se remonta de muchos años atrás. En virtud del auge de las tecnologías de información y comunicación, la Universidad Agraria del Ecuador en su plataforma tecnológica cuenta con herramientas para el crecimiento académico de sus estudiantes, como la biblioteca virtual y el aula virtual, además de poder encontrar información con respecto a todos los procesos administrativos y académicos que se realizan en la universidad. Para poder ser un buen gerente en el aula y gestionar las TIC en la educación, se hace necesario el pensamiento diferente de todos los actores que intervienen en el proceso. Por un lado, los estudiantes, muy nativos de las tecnologías. Por el otro lado, los gerentes del aula, es decir, profesores, algunos con miedos derivados del desconocimiento tecnológico y de sentirse fuera de la época, y otros buscando los conocimientos, usos y beneficios de las TIC. Para gestionar las TIC y sus diferentes herramientas como la biblioteca virtual y el aula virtual, se necesita un profesor que piense diferente para poder despertar la creatividad, motivación, dar solución a problemas que conlleva a utilizar las tecnologías.
La gerencia en el aula y su relación con el uso de las TIC en la educación superior ha encontrado dificultades en sus gerentes debido a que no se han motivado a que piensen diferente en la forma que gestionan, producto de las restricciones que tienen origen de su poco conocimiento de tecnología. Esta situación hace que no se aproveche todos los recursos de la TIC de forma adecuada y eficiente en perjuicio de los estudiantes. Las actividades asistidas por el profesor tienen como objetivo el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y valores mediante clases presenciales u otro ambiente de aprendizaje. Pueden ser conferencias, seminarios, orientación para estudios de caso, foros, clases en línea en tiempo síncrono o asíncrono, docencia en servicios realizados en los escenarios laborales, entre otras. En la modalidad aula virtual, el aprendizaje asistido por el profesor corresponde a la tutoría sincrónica. Lo antes señalado supone, como se refieren los autores precitados, el establecimiento de un ambiente de interacción y cooperación mutua, que por una parte permite al estudiante sentirse estimulado y ayudado a comprender, explorar y evaluar sus conductas, y donde puede encontrar apoyo, oportunidades para ensayar nuevas alternativas y asimilar e integrar nuevos aprendizajes. Recientes estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO, muestran que existe un alto impacto del uso de las TIC en la calidad de la educación. Pero, del mismo modo, tenemos inconvenientes en el uso de las TIC, como lo dice Moreno 2017, los cuales son distracciones al usar la tecnología, fuentes de información no confiables en Internet. La introducción de las nuevas tecnologías en el aula implica mayor preparación de las clases, y hay profesores que no lo hacen. No todos los profesores ni todas las universidades cuentan con las mismas herramientas educativas debido al presupuesto de cada institución. La utilización de ordenadores, tabletas y teléfonos móviles hacen que los estudiantes pierdan su calidad de escritura, cometiendo más errores ortográficos y gramaticales. Y se amenaza el pensamiento crítico de los estudiantes, quienes creen que todas las respuestas estarán en Internet, por lo que la reflexión personal no tendrá importancia. La gerencia en el aula, en términos de su utilidad, valor de la gestión de las TIC, se expresa en que son útiles estas herramientas proporcionadas por ofrecer una adecuada inmaterialidad, instantaneidad, interactividad de los contenidos en los formatos adecuados de las exigencias pedagógicas con el fin de la automatización de las tareas. La gerencia en el aula, profesor, estudiante, las TIC, implica la relación de estos tres actores con la finalidad de tener un ambiente propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el profesor debe cumplir el ciclo de vida para la gestión de las TIC y de esta manera proporcionar un aprendizaje significativo en los estudiantes. Las etapas de este ciclo de vida, según Hurtado y Meneses 2015, son estrategia, diseño, transición, operación y mejora continua. La presencia de las TIC en las instituciones de educación superior involucra un cambio, pues, como mencionan Aguilar, Pereira y Miguel, se entiende como un proceso que involucra el paso de un estado hacia otro, implicando alteraciones de carácter cualitativo y cuantitativo de la realidad. Es decir, se supone un proceso de transición que puede plantear posibilidades de mejora en la organización. Como conclusión, podemos tener que la gerencia en el aula, estudiante, profesor y TIC en la educación superior se hace imperiosa debido a que los gerentes de las tecnologías poseen un pensamiento diferente, el cual permite ofrecer soluciones integrales para la mejora de los procesos educacionales. La gerencia en el aula da soporte a los procesos educativos como objetivo fundamental, dando valor agregado a sus actores, incluyendo a los docentes y a los estudiantes, sin dejar de lado a la institución como tal. Con esto, dicha gerencia debe dar una garantía ajustada al uso correcto de los recursos tecnológicos y pedagógicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La correcta implementación del ciclo de vida de las TIC, integrado a la gerencia en el aula dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje,
permite tener una gestión donde se van integrando y optimizando los procesos involucrados de la mano de las buenas prácticas de la estrategia, diseño, transición y sobre todo optimización de los procesos de enseñanza. Este estudio revela la importancia de la relación gerencia en el aula profesor-estudiante de las TIC, donde los profesores deben realizar actividades dentro del proceso educativo, considerando objetivos institucionales, los cuales deben estar orientados hacia el aprendizaje significativo de los estudiantes. Desde la perspectiva del gerente en el aula, es decir, el profesor debe guiar a los estudiantes en el proceso educativo y la interrelación con el uso de las TIC, tomando en cuenta los elementos provenientes del entorno y del seno de la institución de educación superior, como información útil para la toma de decisiones enmarcadas y acordes con el cumplimiento de las metas propuestas. Se debe considerar como estrategia en el ámbito académico exigir a todo profesor que se dé su formación y actualización permanente en el uso de las TIC, de manera que se impacte positivamente en el desempeño del gerente en el aula como docente, en el desempeño del estudiante universitario académicamente, y con esto llevar a la excelencia académica de las universidades. El rol de la didáctica ante la presencia de las TIC en el contexto de la educación superior debe lograr la motivación para optimizar el aprendizaje, la integración de la cultura digital y el desarrollo personal de los estudiantes. Muchas gracias.